Vamos a ver qué son los ángulos coterminales. Vamos a ver algunos ejemplos. Dos o más ángulos son coterminales si esa línea azul, que es el lado terminal del ángulo, es la misma. Entonces, cuando dos o más ángulos coinciden en su lado terminal, se dice que son coterminales. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de estos? Si yo tengo, por ejemplo, aquí este ángulo, vamos a suponer que el lado terminal es el mismo para todos, de 30 grados es el primer ángulo. Un ángulo coterminal al de 30 grados sería este. Da toda una vuelta completa y 30 grados más. Entonces el valor de este ángulo sería una vuelta completa, que son 360 grados más los 30 grados. Entonces un ángulo coterminal sería el de 390 grados. O bien, si este ángulo da dos vueltas completas, vamos a suponer que tenemos esto, una vuelta, dos vueltas, más los 30 grados, entonces tendríamos dos veces 360 grados más los 30 grados. Esto es 360 por 2 son 720 más 30. Nuestro segundo ángulo coterminal al de 30 sería el de 750 grados. ¿Ok? Pero los ángulos coterminales no necesariamente tienen que ser positivos. Esos pueden ser también negativos. Es decir, el giro tendría que ser contrario a cómo giran las manecillas del reloj. Entonces, este ángulo sería un ángulo coterminal también, puesto que termina en el mismo lado terminal del ángulo. Entonces aquí el giro, como es contrario, el ángulo es negativo. Más bien el giro es en el mismo sentido del giro de las manecillas del reloj. Por lo tanto el ángulo es negativo. Entonces sería ahora menos 360 grados más los 30 grados. Eso nos va a dar igual a, recordemos aquí en Matemáticas 1, vimos la ley de los signos para la adición. Sabemos que signos iguales se suman y signos diferentes, que en nuestro caso, se restan. Entonces, si a 360 le quito 30, nos queda 330 grados. Pero prevalece el signo que tiene el número más grande. En este caso es un ángulo negativo. Y también puede ser lo mismo. Podemos dar una vuelta completa, dos vueltas y llegar aquí. Entonces eso sería dos veces 360 grados. Ya vimos que son 720, pero como es negativo el ángulo, nos va a quedar menos 720 más los 30 grados. ¿Ok? Entonces eso nos va a quedar menos 690 grados. Entonces todos estos ángulos, el de 30 grados, el de 390, 750, menos 330 y menos 690, se llaman ángulos coterminales. ¿Por qué? Porque su lado terminal es el mismo. En el caso de que el ángulo esté dado en radianes, pues el comportamiento es exactamente el mismo. El lado terminal es el que está en azul. Aquí el ángulo mide pi sobre 3, pero ahora son radianes. Y pues es exactamente lo mismo. Si yo tengo, por ejemplo, un ángulo que da una vuelta completa para terminar en el mismo lado terminal, entonces ahora tendremos una vuelta completa, pero ya no en grados. Recordemos
que en el caso de los radianes, una vuelta completa equivale a 2 pi radianes. Entonces aquí vamos a tener 2 pi radianes. Vamos a poner nada más 2 pi, no vamos a poner radianes para guardar más espacio, más pi sobre 3. ¿Eso cuánto nos va a dar? 2 enteros equivale a 6 tercios. Tenemos 6 tercios de pi más 1 tercio de pi. Eso va a ser igual a 7 tercios de pi radianes. Entonces, este ángulo que es 1 tercio de pi radianes y este que es 7 tercios de pi radianes, se dice que son ángulos coterminales. O igual, si damos más de una vuelta, entonces tendríamos una vuelta completa, 2 vueltas completas, más los pi 3 radianes, que es lo que mide el primer ángulo. Entonces tenemos 2 veces una vuelta completa, o sea 2 veces 2 pi, más pi sobre 3. Esto es igual a 4 pi más 1 tercio de pi. 4 pi, si lo pasamos a tercios, serían ¿qué? 12 tercios. 12 tercios de pi más 1 tercio de pi. Eso nos va a dar 13 tercios de pi radianes, que sería otro ángulo coterminal al de pi sobre 3. Igual, si el ángulo es negativo, entonces estaríamos hablando de esto. Ese es nuestro ángulo negativo. Ahora vamos a poner menos 2 pi, puesto que vamos al revés, más pi sobre 3. Pi sobre 3. ¿Eso a cuánto equivale? 2 enteros equivale a 6 tercios, pero negativos. 6 tercios de pi más 1 tercio de pi. Eso va a ser igual y nuevamente signos diferentes se restan. A 6 tercios le quito 1 tercio, me quedan 5 tercios de pi radianes, pero en este caso, como el número más grande son 6 tercios, pues nos queda negativo. Y lo mismo se va a cumplir si damos 2, 3, 4, las vueltas que sean. Sería aquí una vuelta completa, 2 vueltas completas, entonces sería menos 2 veces, o más bien 2 veces menos 2 pi más pi sobre 3. Entonces sería, aquí nos quedaría menos 4 pi más 1 tercio de pi, menos 4 serían menos 12 tercios de pi más pi sobre 3 o 1 tercio de pi, que es lo mismo. Vamos a tener ahora nuevamente signos diferentes se restan. A 12 le quito 1, me queda 11, pero con signo negativo. Entonces aquí tendríamos ya los cuatro ángulos que son coterminales con 1 tercio de pi. Entonces ya tenemos aquí que todos estos ángulos son coterminales. Ok. Vamos a analizar lo que es el ángulo de referencia. Aquí en los esquemas que tenemos mostramos los ángulos en color rojo y en color verde. Vamos a llamarle al que está en color rojo y al que está en color verde. Es así. Este es nuestro ángulo en su posición estándar. Y este es nuestro ángulo de referencia. Entonces, el ángulo de referencia, aquí está señalado en color verde, siempre va a ser un ángulo agudo.
que va a estar formado por el lado terminal, que está aquí en color azul, y el eje de las X. Si se dan cuenta, en el primero y en el cuarto cuadrante está formado con el eje de las X positivo, y en el segundo y tercero con el eje de las X negativo. Entonces, nuestro ángulo de referencia va a ser precisamente un ángulo agudo que esté formado por el lado terminal y el eje de las X. Y pues ya hemos hablado del ángulo en su posición normal o en su posición estándar, que es el ángulo que va del lado inicial, que es un lado fijo en el eje de las X positivo, al lado terminal. Y este puede medir incluso más de los 360 grados. Entonces vamos a ver cómo se establecen aquí algunas condiciones. En el primer caso, en el primer cuadrante, si nos damos cuenta, el ángulo de referencia y el ángulo en su posición estándar son iguales. Entonces aquí vamos a decir que estos ángulos son iguales. En el segundo, si nos damos cuenta, entre los dos se están formando un ángulo llano, un ángulo lineal, es decir, un ángulo de 180 grados. Aquí podemos decir entonces que estos dos ángulos suman 180 grados. Ya tenemos aquí dos condiciones. Para el primer cuadrante son iguales y en el segundo cuadrante ambos suman 180 grados. Entonces, para el tercer cuadrante nos damos cuenta que si tenemos la diferencia, si a nuestro ángulo en la posición estándar le quito esta parte que está en verde, esa abertura que está en verde, nos va a quedar 180 grados. Entonces aquí vamos a tener que a θ le restamos nuestro ángulo de referencia y eso va a darnos 180 grados. Entonces veamos que aquí es la suma y aquí es la diferencia en este tercer cuadrante. Y en el cuarto cuadrante ambos están formando una circunferencia completa, están formando un ángulo perigonal o de 360 grados. Entonces aquí tenemos que θ más θ' suman 360 grados. Entonces aquí ya tenemos tres condiciones, de tal forma que si yo quiero conocer cuál es el valor del ángulo en su posición estándar o cuál es el valor del ángulo de referencia, pues basta despejar de estas relaciones. Aquí ambos son iguales. Aquí, si yo despejo θ, va a quedarnos 180 menos θ'. De manera similar, θ' va a ser igual a 180 menos θ. En la segunda, si yo quiero despejar θ, eso va a ser igual a 180. Eso va a pasar sumando más θ'. Y si yo quiero despejar θ', aquí tendríamos que establecer una condición. Puedo escribirlo así: 180 es igual a θ menos θ'. Acuérdense, es la condición simétrica o propiedad simétrica de la igualdad. Entonces, pues si yo eso lo paso para acá, pasa sumando y ese 180 pasaría restando. Entonces aquí ya tengo también los dos valores despejados. Y en el tercero, pues van a quedar ambos iguales. Sería 360 grados menos θ', y si despejo θ' va a ser 360 grados menos el valor de θ. Entonces, y aquí tenemos lo que es el ángulo de referencia y el ángulo en su posición estándar. Más adelante vamos a ver un ejemplo para dejar en claro esto. Ok. En este ejercicio nos piden obtener el ángulo de referencia de cada uno de los ángulos dados. Para el inciso A, pues ahí no tenemos que hacer gran cosa. Ya vimos en este caso que el ángulo de referencia y el ángulo en su posición estándar
son los mismos. Entonces aquí, si el ángulo en su posición estándar mide 40 grados, significa que el ángulo de referencia θ' va a medir lo mismo. Aquí no lo vamos a graficar porque el ángulo nos quedaría exactamente en el mismo lado. De hecho, están ubicados en el primer cuadrante. Ya en el segundo inciso, para el inciso B, el ángulo de 210 grados, vamos a trazarlo aquí. Si son 210 grados, vamos a ubicar el cuadrante en el cual se encuentra. Y se encuentra de 0 a 90, 90 a 180, de 180 a 270. Eso quiere decir que se encuentra localizado en el tercer cuadrante. Entonces, este sería nuestro lado terminal. Y el ángulo, pues sería este de aquí. Este ángulo va a medir 210 grados. Y nuestro ángulo de referencia, que lo vamos a poner en color verde, θ' va a ser este valor. Entonces aquí podemos hacerlo de diferentes formas. Habíamos visto anteriormente que en este caso el ángulo θ menos el ángulo θ' es igual a 180 grados. Es decir, nuestro ángulo de referencia θ' va a ser θ menos 180 grados. En este caso diremos que tenemos 210 menos 180 grados. Esto es igual a 30 grados. Entonces aquí ya tenemos el valor de nuestro ángulo de referencia cuando nuestro ángulo en su posición estándar mide 210 grados. Pero podemos evitar hacer todo esto. Si sabemos que esta parte son 180 grados, pues habría que ver lo que falta para 210 grados, que en este caso son los 30 grados. Entonces, ustedes pueden hacerlo de la forma que deseen o de la forma que mejor lo hayan entendido. Para el inciso C, para nuestro inciso C, vamos a ubicar primero el ángulo. En qué parte nos queda ubicado nuestro ángulo. Tenemos el sistema cartesiano. Vamos a ver porque aquí ya vienen radianes. Recordemos que nuestros valores en radianes, la circunferencia completa mide 2pi radianes, es decir, aquí comenzaríamos con 0 grados y terminaríamos con 2pi. Perdón, sí, 0 radianes. Y también equivale a 2pi. Vamos a poner una coma. Entonces, aquí tenemos una cuarta parte, la mitad sería pi, sería 1/2 de pi, y acá tendríamos pi, acá tendríamos que serían 3/2 de pi radianes. Entonces, si yo quiero ubicar ese valor, pues habría que verlo. Pueden hacerlo con fracciones. Si se les dificultan las fracciones, pues pueden pasar también esos valores a decimales. Por ejemplo, aquí tenemos 1/2, equivale a 0.5 y un entero. Y si tenemos 2/3, pues podríamos decir que eso es aproximadamente igual. 2/3 sería 0.66666 pi radianes. Entonces ese valor pues es mayor que 0.5 y es menor que un entero. Eso quiere decir que nuestro lado terminal está en el tercer cuadrante. Entonces ese sería nuestro ángulo que nos están dando, que es igual a 2/3 de pi. Y este es el ángulo que nos están pidiendo que encontremos. Ese es nuestro ángulo de referencia. Entonces aquí tenemos que la suma de ambos
la suma de ambos ángulos, en este caso sería pi, teta, perdón, más teta prima. Eso va a ser igual, deben de sumar un ángulo llano, es igual a 180 grados, pero estamos hablando de radianes, entonces sería pi radianes. Entonces este dato lo conozco, que son 2/3 de pi más nuestro ángulo de referencia es igual a pi. Despejamos, entonces vamos a tener aquí pi, un entero de pi que equivale a 3/3 de pi, menos, esto pasaría restando, 2/3 de pi, quiere decir que nuestro ángulo de referencia aquí sería 3/3 menos 2/3, 1/3 de pi radianes. Entonces ya aquí tenemos nuestro ángulo de referencia. Eso sería para nuestro inciso C. Para el inciso D, vamos a borrar aquí. Y tenemos que para nuestro inciso D, tenemos el sistema de coordenadas, el ángulo es negativo, pero también vemos que rebasa una circunferencia. Tenemos menos 9/4 de pi, eso es lo mismo que tener el 4 cabe dos veces, o sea, 2 veces pi, más nos queda 1/4 de pi. Entonces ya tenemos descompuesto esto. Podemos ignorar eso, puesto que va a quedar en el mismo lugar. Cuando le demos vueltas va a quedar el ángulo exactamente en el mismo lugar, no girando en esta posición, girando al revés más bien, porque es un valor negativo, es un ángulo negativo. Entonces si va a girar en ese sentido, pues es 1/4. Si sabemos que cada cuadrante en radianes mide la cuarta parte de 2 veces pi, pues aquí sería pi, aquí sería 1/2 de pi. Entonces 1/2 de pi, 1/4 de pi estaría exactamente a la mitad. Nuestro ángulo sería, perdón, nuestro lado de referencia quedaría aquí. Este sería nuestro lado de referencia. Y el ángulo sería este. Aquí da una vuelta completa y termina aquí. Aquí es menos porque está dando las vueltas en el mismo sentido como giran las manecillas del reloj. Nos quedaría menos 9/4 de pi. Entonces pues ya no hay que calcular tanto. Ya vimos que aquí esto equivale a 1/4 parte. Entonces nuestro ángulo de referencia, que es que voy a señalar aquí en verde, ese sería nuestro ángulo de referencia, pues equivale a 1/4 de pi radianes. En este ejercicio nos pide determinar el valor exacto de los ángulos sin usar calculadora. Recordemos que los ángulos notables que vimos en clases pasadas son de 30, 60 y 45 grados. Nos dan los valores exactos sin necesidad del uso de la calculadora. Entonces vamos a partir de estos tres ángulos y ahorita los aplicamos junto con eso. Entonces, ya que tenemos aquí dibujado un triángulo equilátero, si yo este triángulo equilátero trazo una de sus alturas, la altura recuerden que es perpendicular a la base, se van a formar aquí dos triángulos que son rectángulos. Si consideramos que cada lado del triángulo equilátero mide 2, aquí tendríamos entonces 2, aquí 1, y ya aquí aplicando el teorema de Pitágoras tendríamos raíz de 3. Ese ejercicio ya lo hicimos, pero lo pueden practicar en casa si gustan. Entonces, los ángulos internos de un triángulo equilátero miden 60 grados. Entonces acá tengo un ángulo de 60 y aquí, como lo estamos partiendo por mitad,
porque en el caso del triángulo equilátero recordemos que tanto la mediana, la bisectriz, la mediatriz y la altura, todos coinciden. Entonces también puede ser la función de una bisectriz. Entonces este ángulo mide 30 grados. Ya tenemos ahí los valores para 30 y 60 grados. En el caso de 45 grados, pues puedo trazar una diagonal en un cuadrado. Si yo trazo aquí mi diagonal, recordemos que los cuadrados, sus ángulos internos son rectos. Entonces igual, también estamos estableciendo aquí dos triángulos que son rectángulos. En este caso son rectángulos y son también isósceles, puesto que sus catetos miden exactamente lo mismo. Si partimos de un cuadrado del lado 1, aquí vamos a tener 1, 1, y aplicando el teorema de Pitágoras, aquí vamos a tener raíz de 2. Entonces los ángulos, si estamos hablando de un ángulo recto y lo estamos dividiendo por medio de una diagonal, que también hace la función de una bisectriz, entonces esos ángulos nos quedan de 45 grados cada uno. No importa cuánto tomemos, vamos a dejarlo ahí. Entonces, ahora sí, ya con eso como referencia, vamos a poder establecer el valor del seno de 240 grados. Aquí acabamos de ver cómo podemos manejar los signos de acuerdo al cuadrante donde el ángulo se encuentre. Entonces, para el ángulo A, para el inciso A, perdón, tenemos, vamos a trazar aquí sistema de coordenadas. Si el ángulo mide 240 grados, entonces estamos hablando de que está en él, aquí tenemos hasta 90, de 90 a 180, de 180 a 270, entonces el ángulo está localizado en el tercer cuadrante. Entonces aquí tenemos nuestro ángulo y esta es nuestro lado terminal. Entonces el ángulo de referencia, obviamente que es este. Ya vimos cómo determinar los ángulos de referencia. Entonces aquí se está formando un triángulo rectángulo, en donde mi ángulo de 240 grados nos quedaría indicado de esta forma. Aquí tengo 240 grados, que es el ángulo en su posición estándar. Entonces ya nos basamos, vamos a calcular el valor de este ángulo. Si sabemos que todo eso forma un ángulo llano, un ángulo lineal, un ángulo de 180 grados, lo que falta para 240 menos 180 grados son 60 grados. Y para eso nos va a servir los cálculos que hicimos previos. Entonces, para el ángulo de 60 grados, la hipotenusa mide 2. Vamos a poner ese dato aquí, 2. Y los catetos, bueno, aquí sería el cateto adyacente, que es 1. El cateto adyacente al ángulo es este, vale 1. Y el cateto opuesto es raíz de 3. Pero también hay que considerar que a la derecha todos los valores para X son positivos, y a la izquierda son negativos. Y para Y hacia abajo los valores son negativos. Entonces ya tenemos los valores y ya podemos establecer el valor del seno. Entonces tenemos aquí que seno de 240 grados es igual a cateto opuesto menos raíz de 3 sobre hipotenusa. Entonces el seno de 240 grados nos va a quedar menos, entre más menos, raíz de 3 sobre 2. Y ese sería el valor exacto para seno. Pues bien, ya tenemos aquí entonces, ya tenemos aquí el resultado para el inciso A. Vamos a ver cómo se comporta el caso del ángulo de 495 grados. Vamos a ver el inciso B. Entonces, nuevamente trazamos nuestro sistema de coordenadas. Aquí primero vamos a ubicar el ángulo 495 grados. Si se dan cuenta, rebasa una circunferencia completa. Si una circunferencia completa mide 360 grados,
pues vamos a hacer la resta. A 495 grados le restamos 360 grados. 95 es aquí, perdón. Aquí es 5, aquí es 3 y aquí es 1. Estamos hablando de un ángulo de 135 grados que se encuentra ubicado en el segundo cuadrante. Es decir, el ángulo va a dar una vuelta completa y va a quedar en el segundo cuadrante. Entonces, nuestro lado terminal va a quedar aquí. Bueno, entonces nuestro ángulo de referencia va a ser este. Este será nuestro ángulo de referencia. Y aquí nos queda nuestro triángulo rectángulo. Ahora, ¿cuál será el valor de nuestro ángulo de referencia? Si esto mide 135 grados, que es nuestro ángulo en su posición estándar, pues vamos a ver cuánto nos falta para 180. En este caso son 45 grados. Y si son 45 grados, nos vamos a basar en el segundo triángulo rectángulo que tenemos aquí. Entonces aquí no hay problema, los catetos miden lo mismo. Entonces 1 y 1, y la hipotenusa equivale a raíz de 2. Nada más colocamos correctamente los signos. Recordemos, a la izquierda los valores de X son negativos y hacia arriba los valores de Y son positivos. Entonces vamos a ver que la cotangente de 495 grados va a ser igual cotangente. Recuerden que es recíproca de la tangente. Si la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, aquí sería cateto adyacente menos 1 sobre cateto opuesto. La cotangente de 495 grados, entonces es igual menos entre más a menos, nos queda menos 1. Y ese sería el valor exacto de la cotangente de 495 grados. Entonces ya tenemos dos de los tres valores que nos están pidiendo. Nos falta el tercero. Para el tercero, bueno, aquí tenemos un espacio todavía. Vamos a poner aquí inciso C. Igual trazamos nuestro sistema de coordenadas. 390 grados, pues también rebasa la circunferencia. Ya no vamos a hacer la operación, pero si la circunferencia completa un ángulo de 360 grados, para 390 nos faltarían aquí 30 grados. Entonces nos va a quedar nuestro lado terminal, perdón, nos va a quedar en el primer cuadrante. Y este sería nuestro ángulo de referencia. Entonces aquí obviamente hizo esto. Esto es nuestro ángulo de 390 grados. Pues ya nos dio el valor del ángulo de referencia, que en este caso mide 30 grados. Vamos a trazar aquí también nuestro triángulo rectángulo. Nuestro triángulo rectángulo nos quedaría de esta forma. Y para 30 grados, al igual que para 60, la hipotenusa vale 2. Para 30 grados su cateto opuesto mide 1, el cateto opuesto a 30 es este. Y el cateto adyacente vale raíz de 3. Como se encuentra en el primer cuadrante, ya sabemos que las funciones trigonométricas todas en el primer cuadrante son positivas. Entonces ya tenemos aquí la tangente para 390 grados es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Recordemos que en estos casos se tiene que racionalizar por raíz de 3 y en el denominador también raíz de 3. Esto es igual, vamos a escribir aquí abajo, tangente de 390 grados va a ser igual a
raíz de 3 sobre raíz de 3 por raíz de 3 equivale a 3. Y entonces ya ahí tenemos el valor de la tangente de 390 grados. Ok.